¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que tu cuerpo hace cuando cree que va a morir? ¿Por qué la gente escuchaba sonidos extraños en el cielo hace siglos? ¿O cómo civilizaciones antiguas lograron construcciones que hoy todavía desafían a la ingeniería moderna? En este video no vas a encontrar datos rápidos para olvidar en 10 segundos. Aquí vamos a entrar en lo raro, lo profundo y lo que casi nadie explica completo. Vamos a hablar de momentos en los que el cerebro apaga el dolor, de sonidos que viajaron por el planeta sin explicación clara, de identidades que se reescriben solas y de secretos del pasado que siguen resistiendo el paso del tiempo. Así que ponte cómodo, sube el volumen y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo curioso, te va a cambiar la forma en la que ves tu cuerpo, tu mente y el mundo que te rodea. El cuerpo humano puede sobrevivir varios días sin dormir, pero el cerebro empieza a apagarse en segundos sin que lo notes. ¿Sabías que cuando llevas muchas horas sin dormir, el cerebro no espera a que te duermas para descansar? Literalmente empieza a hacerlo a escondidas. A esto se le llama microsueños, y son pequeños apagones cerebrales que duran entre 1 y 10 segundos, incluso cuando tienes los ojos abiertos y crees estar completamente despierto. Durante un microsueño, partes del cerebro entran en un estado similar al sueño profundo. El problema es que tú no te das cuenta. Sigues caminando, hablando o conduciendo, pero en realidad tu cerebro estuvo desconectado por un instante. Es como si alguien apagara y prendiera el interruptor sin avisar. Esto ocurre porque el sueño no es un lujo, es mantenimiento básico del cerebro. Dormir permite reparar conexiones neuronales, eliminar desechos químicos y reorganizar recuerdos. Cuando no duermes, el cerebro entra en modo emergencia y empieza a racionar energía. Algunas zonas descansan mientras otras siguen funcionando mal. Por eso, después de muchas horas sin dormir, la gente comete errores absurdos. Confundir palabras simples, olvidar cosas obvias o reaccionar lento. No es falta de inteligencia, es falta de sueño. Estudios han demostrado que estar despierto más de 24 horas seguidas puede afectar la capacidad mental igual que estar legalmente ebrio. Lo más inquietante es que el cuerpo puede aguantar varios días sin dormir, pero la mente empieza a fracturarse antes. Aparecen alucinaciones leves, cambios emocionales extremos y pérdida del juicio. El cerebro desesperado se duerme cuando puede, aunque tú no quieras. Así que la próxima vez que digas "no pasa nada, aguanto", recuerda esto: tu cerebro ya decidió dormir, solo que sin pedirte permiso. En el espacio, los astronautas crecen varios centímetros porque su columna se estira sin gravedad. Parece broma, pero es real. Los astronautas crecen en el espacio. No es que se vuelvan gigantes, pero pueden aumentar entre 3 y 5 centímetros de estatura durante su estancia en órbita. ¿La razón? La gravedad deja de comprimir su cuerpo. En la Tierra, la gravedad empuja constantemente nuestra columna vertebral hacia abajo. Entre cada vértebra hay discos llenos de un material gelatinoso que actúa como amortiguador. Durante el día, esos discos se comprimen. Por eso somos ligeramente más altos al despertar que al acostarnos. En el espacio, esa presión desaparece. Los discos se expanden, la columna se estira y el cuerpo literalmente se alarga. Es un efecto temporal, pero muy real. Cuando los astronautas regresan a la Tierra, vuelven a encogerse en cuestión de días. El problema es que este estiramiento no siempre es cómodo. Muchos astronautas reportan dolor de espalda, rigidez y dificultad para moverse. Además, los músculos que normalmente sostienen la columna se debilitan, porque ya no tienen que trabajar contra la gravedad. Esto obliga a los astronautas a hacer ejercicio varias horas al día, no para ponerse en forma, sino para no perder masa muscular y ósea. Sin ese entrenamiento, regresar a la Tierra sería peligrosísimo. Este dato curioso muestra algo increíble. Nuestro cuerpo está diseñado para la gravedad terrestre. Cuando se la quitas, incluso algo tan básico como la estatura cambia. El espacio no solo altera el tiempo, también estira a los humanos. Hubo un tiempo en la Tierra en el que la lluvia era ácida de forma natural. Hoy pensamos en la lluvia ácida como contaminación moderna. Pero hace miles de millones de años, la Tierra ya tenía lluvia ácida, y nadie la causó. Era completamente natural. En los primeros periodos del planeta, la atmósfera estaba llena de gases volcánicos como dióxido de azufre y dióxido de carbono. Cuando estos gases se mezclaban con el vapor de agua, caía lluvia extremadamente ácida. No era una llovizna ligera, era corrosiva. En esa época no había bosques, animales ni humanos que proteger. La vida apenas estaba empezando.
y muchas formas primitivas simplemente no sobrevivieron, pero algunas sí, y esas sobrevivientes fueron las que aprendieron a adaptarse a condiciones extremas. De hecho, esta lluvia ácida ayudó a moldear la superficie del planeta. Erosionó rocas, liberó minerales y creó océanos ricos en elementos químicos esenciales para la vida. Paradójicamente, algo tan hostil fue clave para que la vida surgiera. Este dato nos recuerda que la Tierra no siempre fue un lugar amigable. Durante mucho tiempo fue un planeta brutal. Y aún así, la vida encontró la forma de abrirse paso. El cerebro puede hacerte sentir dolor, placer o miedo solo con una idea. El cerebro no necesita que algo te toque para que sientas algo. Una idea basta. Pensar en una situación peligrosa puede acelerar el corazón. Recordar algo vergonzoso puede hacerte sudar. Imaginar dolor. Puede doler de verdad. Esto ocurre porque el cerebro no distingue bien entre lo real y lo imaginado cuando se trata de reacciones físicas. Si activa las mismas áreas neuronales, el cuerpo responde igual. Por eso existen dolores psicosomáticos, ataques de pánico sin peligro real y hasta efectos placebo, donde una pastilla sin medicamento genera alivio real. El cerebro manda la señal y el cuerpo obedece. Este dato demuestra que la mente no es espectadora del cuerpo, es directora. Y lo que piensa, el cuerpo lo ejecuta. Existen rocas que suenan como metal y fueron usadas como instrumentos. No todas las rocas son silenciosas. Existen las llamadas rocas sonoras, que al golpearlas producen tonos metálicos, claros y resonantes. Algunas suenan como campanas, otras como xilófonos naturales. Estas rocas se forman por tensiones internas y estructuras específicas. No es magia, es física, pero durante miles de años, culturas antiguas las usaron como instrumentos musicales. En África, Asia y América se han encontrado litófonos, instrumentos hechos completamente de piedra. Cada roca produce un tono distinto y juntas crean música. Este dato nos recuerda que la música existía antes de los instrumentos modernos. A veces solo hacía falta escuchar a la naturaleza con atención. El cuerpo humano puede seguir reaccionando y moviéndose por reflejo, incluso después de que el cerebro pierde la conciencia. Una de las cosas más desconcertantes del cuerpo humano es que no todo depende del cerebro consciente. Cuando una persona pierde el conocimiento, por un golpe, desmayo o falta momentánea de oxígeno, el cuerpo no se apaga por completo. De hecho, durante varios segundos e incluso minutos en ciertos casos, el cuerpo puede seguir reaccionando y moviéndose gracias a los reflejos automáticos. Esto ocurre porque muchos movimientos no se controlan desde la parte del cerebro que usamos para pensar o decidir, sino desde la médula espinal. Los reflejos son circuitos neuronales rápidos diseñados para protegernos. Por ejemplo, si tocas algo caliente, retiras la mano antes incluso de sentir el dolor de forma consciente. El mensaje no sube primero al cerebro, se procesa localmente. Por eso, una persona inconsciente puede mover un brazo, apretar los dedos, retirar una pierna o incluso mantener la postura durante unos segundos. El cuerpo sigue funcionando en modo automático. El corazón late, los pulmones respiran y los reflejos básicos continúan activos. Este fenómeno ha causado confusión durante siglos. En el pasado se pensaba que alguien que se movía no podía estar inconsciente o muerto. Hoy sabemos que la conciencia y la actividad corporal no son lo mismo. El cuerpo tiene sistemas de respaldo, como una computadora con procesos en segundo plano. También explica por qué algunas personas reaccionan tras desmayarse, o por qué en accidentes graves el cuerpo puede intentar incorporarse brevemente antes de colapsar. No es voluntad, es programación biológica. Este dato nos recuerda algo inquietante. No somos un solo interruptor. Somos una red de sistemas que pueden seguir funcionando incluso cuando la luz principal se apaga por un momento. En la antigüedad, los sueños se consideraban mensajes reales de dioses y podían decidir guerras. Hoy los sueños suelen verse como algo personal o psicológico, pero durante gran parte de la historia humana se consideraban mensajes reales enviados por dioses, espíritus o fuerzas sobrenaturales. No eran metáforas ni símbolos, eran instrucciones. En civilizaciones como la mesopotámica, egipcia, griega y romana, los sueños se registraban, interpretaban y consultaban antes de tomar decisiones importantes. Reyes y generales podían retrasar o iniciar guerras basándose en lo que alguien soñó la noche anterior. Existían intérpretes profesionales de sueños, una especie de analistas oníricos antiguos.
Soñar con ciertos animales, colores o acciones tenía significados específicos. Un sueño favorable podía verse como aprobación divina, uno negativo como advertencia. Incluso en la antigua Grecia se practicaba la incubación de sueños. Personas dormían en templos esperando recibir mensajes curativos o respuestas divinas mientras dormían. Lo que soñaban al despertar se tomaba como verdad. Este dato muestra cómo el ser humano siempre ha buscado significado en la mente inconsciente. Antes de la ciencia, el sueño era una ventana al más allá, no al cerebro. Existen bacterias capaces de sobrevivir dentro de reactores nucleares. Mientras la radiación destruye células humanas y rompe el ADN, existen bacterias que hacen algo increíble. Sobreviven donde casi nada más puede. Un ejemplo famoso es Deinococcus radiodurans, conocida como la bacteria Conan. Estas bacterias pueden resistir niveles extremos de radiación ionizante, sequedad, calor y vacío. En reactores nucleares, donde la radiación es brutal, estas bacterias no solo sobreviven, sino que se reparan a sí mismas. Su secreto está en un sistema de reparación del ADN extraordinariamente eficiente. Cuando la radiación rompe su material genético en pedazos, la bacteria lo vuelve a ensamblar como si nada hubiera pasado. Este descubrimiento cambió la forma en que entendemos los límites de la vida. También abrió puertas a investigaciones sobre limpieza de residuos nucleares, exploración espacial y el origen de la vida en condiciones extremas. Este dato demuestra que la vida es mucho más resistente de lo que creemos, incluso en lugares donde parecería imposible. Durante siglos, los fósiles se creían restos de dragones y gigantes. Antes de la ciencia moderna, la gente no sabía qué eran los fósiles. Encontrar un enorme hueso incrustado en la roca no sugería dinosaurios. Sugería criaturas míticas. En Europa, muchos fósiles se interpretaban como huesos de dragones. En Asia, se vendían como huesos de dragón con fines medicinales. En otras culturas, se pensaba que pertenecían a gigantes mencionados en textos antiguos, sin conocimientos de evolución o extinción. La única explicación lógica era el mito. Así nacieron leyendas alimentadas por restos reales del pasado. La paleontología moderna no apareció sino hasta el siglo XIX. Antes de eso, los fósiles eran historias esperando explicación. Este dato nos recuerda que la ciencia no destruye la magia, la explica. Antes de los relojes modernos, cada ciudad vivía en su propia hora. Durante siglos, el tiempo no era el mismo en todas partes. Cada ciudad se regía por la posición del sol. Cuando el sol estaba en su punto más alto, era mediodía, sin importar lo que pasara en la ciudad vecina. Esto provocaba diferencias de minutos o incluso horas entre lugares relativamente cercanos. No era un problema hasta que llegaron los trenes. Los horarios se volvieron caóticos y peligrosos. La solución fue crear el tiempo estándar y los usos horarios. Antes de eso, el tiempo era local, flexible y humano. Este dato demuestra que el tiempo que hoy damos por absoluto es, en realidad, un acuerdo moderno. El cuerpo humano sigue gastando energía incluso cuando está completamente quieto. Aunque estés acostado sin moverte, mirando al techo o incluso durmiendo, tu cuerpo nunca deja de consumir energía. Existe la falsa idea de que no hacer nada equivale a no gastar calorías, pero en realidad ocurre lo contrario. Una gran parte del gasto energético diario se usa solo para mantenerte vivo. A esto se le llama metabolismo basal. Órganos como el cerebro, el hígado, el corazón y los riñones no pueden apagarse. El cerebro, por ejemplo, consume alrededor del 20% de toda la energía del cuerpo, incluso cuando no estás pensando activamente en nada. Sigue regulando la respiración, la temperatura, las hormonas, la memoria y miles de procesos automáticos por segundo. El corazón late sin descanso, bombeando sangre a cada rincón del cuerpo. El hígado filtra toxinas, regula la glucosa y almacena energía. Los pulmones intercambian oxígeno. Las células se reparan, se dividen y se comunican constantemente. Todo eso cuesta energía. Por eso una persona puede perder peso incluso estando en reposo absoluto durante una enfermedad grave, o porque el cuerpo se debilita rápidamente cuando no recibe suficientes calorías. El cuerpo no entra en pausa, entra en supervivencia. Este gasto invisible explica también por qué el ayuno prolongado o la falta extrema de alimento afecta primero a funciones no esenciales. El cuerpo protege lo básico, cerebro y corazón. Todo lo demás se sacrifica si es necesario. Este dato curioso rompe la idea de que descansar es no gastar. En realidad, vivir ya es un trabajo energético constante, aunque no te muevas ni un centímetro. En el océano profundo, muchos organismos producen su propia luz.
En las profundidades del océano, donde la luz del sol jamás llega, existe un mundo completamente distinto al nuestro. Allí abajo reina la oscuridad absoluta, o eso parecería. En realidad, una gran cantidad de organismos produce su propia luz, un fenómeno llamado bioluminiscencia. Esta luz no es decorativa, es una herramienta de supervivencia. Algunos animales la usan para atraer presas, como ciertos peces que cuelgan un foco luminoso frente a su boca. Otros la usan para confundir depredadores, soltando destellos repentinos que desorientan. Algunos incluso se iluminan para camuflarse, igualando la tenue luz que baja desde la superficie y borrando su silueta. La bioluminiscencia se produce gracias a reacciones químicas dentro del cuerpo del animal. No genera calor, solo luz, lo que la hace extremadamente eficiente. En un entorno donde la energía es escasa, eso es vital. Lo más impresionante es que la mayoría de los animales del océano profundo son bioluminiscentes. Para ellos, producir luz es tan normal como para nosotros producir calor corporal. Este dato nos recuerda que la vida no solo se adapta, reinventa las reglas cuando las condiciones cambian por completo. Durante siglos se creyó que las enfermedades venían de aires corruptos. Antes de que existiera la teoría de los gérmenes, muchas personas creían que las enfermedades no se transmitían por microbios, sino por malos olores, llamados miasmas. Se pensaba que el aire pestilente causaba epidemias. Esta creencia influyó profundamente en cómo se construían las ciudades. Se abrieron avenidas amplias para ventilar el aire, se alejaron cementerios de zonas habitadas y se diseñaron hospitales con grandes ventanas y techos altos. Curiosamente, aunque la teoría era incorrecta, algunas decisiones funcionaron. Mejorar la ventilación y la limpieza redujo contagios, aunque no por las razones que creían. No fue hasta el siglo XIX que se demostró que las enfermedades eran causadas por microorganismos. Pero durante siglos, el miedo al mal olor moldeó la arquitectura urbana. Este dato muestra cómo incluso una idea equivocada puede generar avances, por caminos inesperados. Algunos animales pueden regenerar partes completas de su cuerpo. Mientras los humanos apenas podemos cerrar una herida, existen animales capaces de regenerar extremidades completas, órganos e incluso partes del cerebro. Salamandras, estrellas de mar y ciertos gusanos pueden perder una parte de su cuerpo y volverla a crecer. Este proceso no es simple cicatrización, es una regeneración real, donde las células recuerdan qué deben reconstruir. Se forman estructuras nuevas, con nervios, músculos y funciones completas. Los científicos estudian estos animales para entender por qué los humanos no tenemos esa capacidad. En algún punto de la evolución la perdimos. Comprender estos mecanismos podría revolucionar la medicina regenerativa. Este dato parece ciencia ficción, pero es biología pura funcionando a otro nivel. Antes de la electricidad, la gente dormía en 2 turnos. Antes de la luz artificial, la noche era realmente oscura. Tan oscura que muchas personas no dormían 8 horas seguidas, sino en 2 bloques. Dormían unas horas, despertaban en medio de la noche y luego volvían a dormir. Este sueño bifásico era común. En ese tiempo intermedio, la gente rezaba, escribía, pensaba o conversaba. No era insomnio, era normalidad. Con la llegada de la electricidad, este patrón desapareció. Hoy, despertarse de noche se considera un problema, cuando durante siglos fue parte natural del descanso humano. Este dato nos recuerda que nuestros hábitos actuales no siempre son los más antiguos ni los más naturales. El cuerpo humano puede entrar en visión en túnel durante situaciones de peligro extremo. Cuando una persona se enfrenta a una situación de peligro real, un accidente, una caída, una amenaza inesperada, el cuerpo activa un modo de supervivencia tan potente que literalmente cambia la forma en que ves el mundo. Uno de los efectos más conocidos es la visión en túnel. El campo visual se reduce y todo lo que no sea la amenaza principal parece desaparecer. Esto no es un fallo del cuerpo, es una estrategia evolutiva. El cerebro libera grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina, sustancias que preparan al organismo para reaccionar rápido. Para ahorrar recursos, el cerebro prioriza la información más relevante, normalmente aquello que representa el peligro inmediato. El resultado es que los detalles periféricos se vuelven borrosos o invisibles. Muchas personas que han vivido accidentes graves relatan experiencias similares. No escuchaban sonidos alrededor, no veían a la gente a los lados, solo veían lo que tenían enfrente. Esto ocurre porque el cerebro reduce la entrada sensorial secundaria para enfocarse en la acción: correr, esquivar, defenderse o reaccionar. El problema es que esta visión en túnel también puede jugar en contra. En situaciones modernas, como conducir,
Puede impedir notar obstáculos laterales o tomar decisiones complejas. Es útil para sobrevivir a un ataque directo, pero no para analizar escenarios complejos. Este fenómeno demuestra que el cuerpo no está diseñado para la calma permanente, sino para reaccionar a crisis. La visión en túnel es una prueba de que, bajo presión, el cerebro no busca comodidad ni precisión total, busca sobrevivir. Ciudades antiguas construidas con alineaciones astronómicas precisas. Antes de telescopios, relojes o satélites, muchas civilizaciones antiguas ya observaban el cielo con una precisión impresionante. Tan impresionante que construyeron ciudades enteras alineadas con el sol, la luna y las estrellas, no por decoración sino por significado. En estas ciudades, ciertos templos o edificios solo se iluminaban de forma perfecta en días específicos del año, como solsticios o equinoccios. Cuando el sol alcanzaba una posición exacta, la luz atravesaba puertas, ventanas o pasillos y marcaba el momento sagrado. Estas alineaciones cumplían varias funciones, servían como calendarios gigantes, ayudaban a organizar cosechas y rituales, y reforzaban el poder religioso y político. Si un sacerdote predecía el momento exacto en que el sol iluminaría un templo, parecía tener control divino. Lo asombroso es que muchas de estas construcciones se hicieron sin instrumentos modernos, solo con observación constante del cielo durante generaciones. Eran conocimientos heredados, no improvisados. Este dato nos recuerda que las ciudades antiguas no eran caóticas, eran mapas del cielo sobre la tierra, diseñadas para conectar a las personas con los ciclos del universo. Personas declaradas muertas que despertaban en su propio velorio. Durante siglos, declarar a alguien muerto no siempre era una ciencia exacta. Sin tecnología médica avanzada, bastaba con que una persona no respirara visiblemente o no reaccionara para que se le considerara fallecida. El resultado fue uno de los miedos más profundos de la historia: despertar enterrado vivo. Existen documentos históricos que relatan casos de personas que despertaron durante su velorio, en el ataúd o incluso dentro de la tumba. Algunas lograron salir. Otras dejaron marcas en los ataúdes encontradas tiempo después. Este miedo fue tan común que dio origen a inventos conocidos como ataúdes de seguridad, equipados con campanas, tubos de aire o mecanismos para alertar a la superficie si alguien despertaba. La causa de estos errores solía ser estados como catalepsia, coma, hipotermia o desmayos profundos, donde los signos vitales se volvían casi imperceptibles. Este dato explica por qué, durante mucho tiempo, la muerte no era solo el final, también era una posibilidad aterradora de despertar demasiado tarde. Los eclipses como señales de catástrofes. Durante miles de años, los eclipses fueron vistos como presagios de desastre. El sol desapareciendo en pleno día o la luna tornándose roja no tenían explicación científica, así que se interpretaron como mensajes de dioses enfurecidos. Civilizaciones enteras cambiaban su comportamiento durante eclipses. Se suspendían guerras, se realizaban sacrificios, se modificaban calendarios y se tomaban decisiones políticas importantes basadas en estos eventos. En algunos lugares, los gobernantes utilizaban los eclipses para reforzar su poder, fingiendo control sobre el cielo. En otros, el miedo colectivo podía desatar caos. Hoy sabemos que son fenómenos astronómicos predecibles, pero este dato muestra cómo el desconocimiento puede convertir al cielo en una amenaza. El estrés puede distorsionar el tamaño y la distancia de lo que ves. Bajo estrés intenso, el cerebro no mide el mundo con precisión, lo mide con urgencia. Objetos pueden parecer más grandes, amenazas más cercanas y distancias más cortas de lo que realmente son. Esto ocurre porque el cerebro prioriza la acción rápida sobre la exactitud. Es mejor exagerar el peligro que subestimarlo. Desde el punto de vista evolutivo, ver a un depredador más cerca aumenta las probabilidades de reaccionar a tiempo. Este efecto se ha documentado en accidentes, deportes extremos y situaciones de pánico. Las personas juran que algo estaba justo encima cuando en realidad no lo estaba. Este dato demuestra que no vemos el mundo como es, sino como el cerebro cree que necesita verlo para sobrevivir. El cuerpo humano puede liberar una descarga de adrenalina tan intensa que permite realizar actos de fuerza extraordinaria. En situaciones límite, el cuerpo humano es capaz de hacer cosas que normalmente parecerían imposibles. Uno de los fenómenos más conocidos es la llamada fuerza extrema inducida por adrenalina, donde personas comunes han logrado levantar automóviles, mover escombros enormes o sostener pesos muy por encima de lo que su fuerza habitual permitiría. No es un superpoder, es biología en modo emergencia. La adrenalina es una hormona que el cuerpo libera cuando percibe una amenaza grave: accidentes, incendios, ataques o situaciones de vida o muerte.
En cuestión de segundos, esta sustancia provoca una cascada de cambios. El corazón late más rápido, los pulmones captan más oxígeno, la sangre se dirige a los músculos y el cerebro bloquea parcialmente el dolor. Todo el cuerpo entra en modo supervivencia total. Normalmente, el cerebro impone límites a la fuerza muscular para evitar que nos lesionemos. Los tendones, ligamentos y huesos no están diseñados para soportar el 100% de la potencia muscular de forma constante. Pero bajo adrenalina extrema, esos frenos se reducen temporalmente. El cuerpo prioriza sobrevivir ahora, aunque pague el precio después. Por eso, muchas personas que han protagonizado estos episodios terminan con desgarros musculares, lesiones articulares o fracturas. El cuerpo logra el acto extraordinario, pero no sale ileso. Aún así, en ese instante, la percepción del dolor queda prácticamente anulada. Este fenómeno explica relatos que durante años parecieron exagerados o legendarios. Hoy se sabe que son reales, aunque poco frecuentes. No cualquiera puede hacerlo y no ocurre a voluntad. Es una respuesta automática, primitiva y peligrosa, activada solo cuando el cerebro cree que no hay otra opción. Este dato curioso nos recuerda que dentro del cuerpo humano existe un potencial enorme, cuidadosamente controlado, y que solo en momentos extremos, la biología decide soltar el freno y apostar todo por la supervivencia. Hubo colores tan exclusivos que solo los reyes podían usarlos, y vestirlos sin permiso podía ser castigado. Hoy usamos colores sin pensarlo: rojo, azul, morado, amarillo. Pero durante siglos, el color que vestías decía exactamente quién eras, y equivocarte podía costarte caro. Algunos colores eran tan difíciles, caros y lentos de fabricar que solo la realeza y la élite podían permitírselos. Uno de los casos más famosos es el púrpura, especialmente el llamado púrpura de Tiro. Este color se obtenía a partir de miles de caracoles marinos, y producir una sola prenda podía requerir semanas de trabajo y una cantidad absurda de recursos. Por eso, el púrpura se convirtió en símbolo de poder absoluto. En muchas culturas existían leyes suntuarias que regulaban quién podía usar ciertos colores, telas o adornos. Vestir un color reservado sin autorización podía implicar multas, confiscación de bienes o castigos más severos. El color no era moda, era jerarquía. El rojo intenso, por ejemplo, también fue extremadamente costoso, ya que se producía con insectos triturados o pigmentos raros. El azul profundo era difícil de lograr hasta que se descubrieron nuevos métodos siglos después. Este control del color reforzaba el orden social. Bastaba mirar a alguien para saber su estatus. El acceso al color era acceso al poder. Este dato curioso muestra cómo algo tan cotidiano como el color fue, durante gran parte de la historia, un lenguaje político y social, no una elección personal. La gravedad no es igual en toda la Tierra, aunque no podamos sentirlo. Aunque parezca increíble, la gravedad no es exactamente la misma en todos los puntos del planeta. Cambia ligeramente según la ubicación, la altitud, la forma de la Tierra y la densidad de los materiales bajo el suelo. No lo notamos al caminar, pero los instrumentos científicos sí lo detectan con precisión. La Tierra no es una esfera perfecta. Está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Esto hace que la gravedad sea un poco más débil en el ecuador y más fuerte en los polos. Además, montañas, océanos y masas subterráneas influyen en cómo se distribuye la gravedad local. Por ejemplo, estar sobre una gran cadena montañosa o sobre una región con menor densidad de roca cambia mínimamente la atracción gravitatoria. Estas diferencias se miden con instrumentos extremadamente sensibles llamados gravímetros. Estas variaciones son tan pequeñas que no afectan nuestra vida diaria, pero son fundamentales para la geología, la navegación, la exploración de recursos y el estudio del interior del planeta. Este dato curioso demuestra que incluso una fuerza que creemos constante y universal tiene matices y que la Tierra es un sistema mucho más dinámico de lo que parece. El déjà vu ocurre cuando la memoria y la percepción se desincronizan. La sensación de déjà vu, esa impresión inquietante de haber vivido algo antes, es uno de los fenómenos mentales más extraños y comunes. No es una falla espiritual ni un recuerdo de otra vida, es un pequeño error de sincronización en el cerebro. Normalmente, el cerebro procesa la información nueva y la clasifica como experiencia presente, pero a veces, por una fracción de segundo, esa información entra en los circuitos de memoria como si fuera un recuerdo antiguo. El resultado es la sensación de familiaridad extrema. La persona sabe que eso no ocurrió antes, pero lo siente como si sí. Esa contradicción genera la incomodidad típica del déjà vu.
Este fenómeno es más común en personas jóvenes, bajo estrés, cansancio o falta de sueño. No indica enfermedad, solo un desajuste temporal en cómo el cerebro etiqueta la experiencia. Este dato curioso muestra que nuestra percepción del tiempo y la memoria no es tan sólida como creemos. A veces el cerebro se adelanta o se equivoca. Antes de la refrigeración, se almacenaba hielo durante meses para conservar alimentos. Mucho antes de los refrigeradores eléctricos, las civilizaciones ya habían encontrado una solución ingeniosa: almacenar hielo natural durante meses, incluso en regiones cálidas. Esto se lograba recolectando hielo en invierno y guardándolo en estructuras aisladas llamadas neveras, pozos de hielo o casas de hielo. Estas construcciones usaban materiales como piedra, tierra y paja para mantener el frío. El hielo se compactaba y podía durar hasta el verano siguiente. Con él se conservaban alimentos, bebidas y medicinas. En algunas culturas, el hielo era un lujo reservado a las élites. En otras, era un recurso estratégico. Su comercio fue tan importante que generó rutas y profesiones enteras. Este dato curioso demuestra que la creatividad humana siempre ha encontrado formas de vencer al clima, mucho antes de la tecnología moderna. La respuesta de congelación. Cuando el cuerpo decide no huir ni luchar. Cuando pensamos en peligro, solemos imaginar dos reacciones: correr o pelear. Sin embargo, existe una tercera respuesta automática mucho menos conocida: la respuesta de congelación. En este estado, el cuerpo queda inmóvil, en silencio, con la respiración reducida al mínimo, como si se apagara momentáneamente. Este mecanismo es extremadamente antiguo y no es una decisión consciente. El cerebro, específicamente regiones primitivas como la amígdala, evalúa la amenaza en milésimas de segundo. Si determina que huir o luchar no es viable, activa la inmovilidad total. Para un depredador, un cuerpo inmóvil puede pasar desapercibido o dejar de parecer una presa viva. Durante esta respuesta, el ritmo cardíaco puede bajar bruscamente, los músculos se tensan sin moverse y la mente entra en una especie de estado de alerta silenciosa. Muchas personas describen que no podían gritar, no podían moverse o sentían que el cuerpo no les respondía. En contextos modernos, esta reacción puede aparecer durante asaltos, accidentes, violencia o experiencias traumáticas. No es cobardía ni debilidad, es biología pura actuando sin pedir permiso. De hecho, intentar forzar el movimiento en ese momento puede ser imposible. Este dato es clave para entender por qué muchas víctimas no reaccionan como se espera. El cuerpo no sigue normas sociales. Sigue reglas de supervivencia programadas hace miles de años. Libros encadenados. Cuando el conocimiento valía más que el oro. Hoy un libro es algo cotidiano, pero durante siglos fue un objeto extremadamente valioso. Tan valioso que muchas bibliotecas literalmente encadenaban los libros a los estantes. No era una exageración ni una rareza. Era una medida de seguridad. Antes de la imprenta, los libros se copiaban a mano. Un solo ejemplar podía tardar meses o años en producirse. Además, el conocimiento estaba concentrado en pocas manos. Monasterios, universidades y cortes reales. Perder un libro significaba perder información irreemplazable. Las cadenas permitían leer el libro en el lugar, pero impedían sacarlo. Robar uno era considerado un delito grave, comparable al robo de bienes valiosos. En algunos casos, las penas incluían multas enormes o castigos físicos. Lo curioso es que los libros se colocaban con el lomo hacia adentro, al revés de como los vemos hoy, para facilitar el uso de la cadena. Todavía existen bibliotecas encadenadas conservadas como testimonio de esa época. Este dato nos recuerda que el acceso al conocimiento fue durante mucho tiempo un privilegio, no un derecho. Hoy, con millones de textos disponibles al instante, cuesta imaginar un mundo donde un solo libro justificara una cadena de hierro. Sonidos capaces de viajar miles de kilómetros por el océano. El océano es un medio acústico impresionante. Algunos sonidos producidos bajo el agua pueden viajar miles de kilómetros sin perder fuerza significativa. Esto se debe a una capa especial del océano llamada canal SOFAR, donde las ondas sonoras quedan atrapadas y se desplazan eficientemente. Explosiones volcánicas submarinas, terremotos, desprendimientos gigantes de hielo e incluso vocalizaciones de ballenas pueden recorrer enormes distancias. En algunos casos, estos sonidos han sido detectados por sensores años después de ocurrir. Las ballenas aprovechan este fenómeno para comunicarse a escalas continentales. Un solo canto puede viajar tanto que otra ballena, a cientos o miles de kilómetros, puede escucharlo. Los científicos usan estos sonidos para estudiar el océano, el clima y la actividad geológica. El océano, en cierto modo,
funciona como un enorme sistema de comunicación natural. Este dato cambia por completo la idea de silencio bajo el mar. No es un lugar callado, es un mundo lleno de mensajes viajando sin que los veamos. El cerebro puede reorganizarse cuando cambia la forma de percibir el mundo. El cerebro humano no es rígido, es profundamente adaptable. Cuando una persona pierde la vista o el oído, el cerebro no deja áreas vacías, las reorganiza. En personas ciegas, regiones visuales pueden activarse al leer braille o escuchar sonidos. En personas sordas, áreas auditivas pueden responder a estímulos visuales. Este fenómeno se llama neuroplasticidad. No es inmediato, pero con el tiempo, el cerebro redistribuye recursos para aprovechar al máximo la información disponible. Esto explica por qué muchas personas desarrollan sentidos extremadamente agudos tras perder otro. Este dato demuestra que el cerebro no está terminado al nacer. Se adapta toda la vida, cambiando su estructura física según la experiencia. Navegar sin mapas. Oler la tierra antes de verla. Antes de los mapas modernos, navegar era una mezcla de observación, experiencia y sensibilidad. Los marineros sabían que estaban cerca de tierra por el olor del aire, el color del agua o el comportamiento de las aves. El agua cambia de tonalidad cerca de costas. Ciertas aves no se alejan demasiado del continente. El aire puede traer aromas vegetales o terrosos. Incluso las olas se comportan distinto. Estos conocimientos no estaban escritos. Se transmitían de generación en generación. Navegar era leer el entorno, no consultar un papel. Este dato nos recuerda que durante siglos, los humanos se orientaron usando los sentidos de formas que hoy hemos olvidado. El automatismo. Cuando el cerebro actúa sin que tú lo recuerdes. El cerebro humano es capaz de entrar en un estado llamado automatismo, en el cual una persona puede realizar acciones complejas sin registrar conscientemente lo que está haciendo. Caminar, hablar, conducir un automóvil o incluso mantener una conversación completa pueden ocurrir sin que luego exista un recuerdo claro de esos momentos. No es que la persona esté dormida ni inconsciente, está despierta, funcional y responde a su entorno, pero la memoria consciente no se activa. Este fenómeno ocurre cuando el cerebro decide ahorrar recursos. Las tareas repetitivas y aprendidas, como manejar una ruta conocida, pueden ejecutarse desde circuitos automáticos del cerebro, sin pasar por las áreas encargadas de la reflexión y el recuerdo. Es una estrategia eficiente, pero también inquietante. Muchas personas han experimentado llegar a un lugar y preguntarse, ¿cómo llegué aquí? En situaciones más extremas, el automatismo puede aparecer durante estados de estrés intenso, shock emocional o fatiga profunda. El cerebro entra en una especie de piloto automático para mantener el funcionamiento básico, mientras protege a la mente consciente de una sobrecarga emocional. Esto explica por qué algunas personas continúan actuando de forma coherente durante una crisis, pero luego no recuerdan detalles importantes. Desde el punto de vista evolutivo, este mecanismo tiene sentido. En momentos críticos, pensar demasiado puede ser un obstáculo. El cerebro prioriza la acción rápida sobre el análisis consciente. El precio es la pérdida de memoria posterior. El automatismo demuestra que la conciencia no siempre está al mando. A veces, el cerebro decide por su cuenta, y tú solo te enteras después. Personas que sobrevivieron creyendo que ya estaban muertas. A lo largo de la historia existen casos documentados de personas que, al enfrentarse a situaciones extremas, llegaron a creer con absoluta certeza que ya estaban muertas. Lejos de provocar pánico, esta creencia produjo un efecto sorprendente. El miedo desapareció, el dolor se redujo drásticamente y la percepción del tiempo se volvió extraña, casi suspendida. Este fenómeno se relaciona con estados disociativos extremos. Cuando el cerebro percibe que no hay salida posible, puede activar un mecanismo de protección psicológica. Desconectarse emocionalmente de la experiencia. La mente interpreta la situación como terminada, y al hacerlo desactiva respuestas como el miedo intenso o el dolor inmediato. Supervivientes de avalanchas, naufragios, accidentes graves y situaciones bélicas han descrito esta experiencia. Muchos relatan una calma profunda, una sensación de claridad mental e incluso la impresión de observar la situación desde fuera de su propio cuerpo. El tiempo parece ralentizarse o perder significado. Desde la neurociencia se cree que este estado ocurre cuando el cerebro reduce la actividad en áreas relacionadas con la ansiedad y amplifica circuitos automáticos de supervivencia. No es resignación, es una forma extrema de adaptación. Lo más impactante es que, en algunos casos, esta calma permitió a las personas actuar con precisión, aumentando sus probabilidades de sobrevivir. Este dato rompe la idea de que el miedo siempre es el motor de la supervivencia. A veces, el cerebro protege apagando el miedo por completo.
La sensación de presencia, cuando el cerebro crea a alguien que no está. Muchas personas han experimentado una sensación inquietante. Estar completamente solas y, aún así, sentir con absoluta certeza que alguien más está cerca. No es imaginación voluntaria ni fantasía. Es una experiencia real generada por el cerebro, conocida como sensación de presencia. Este fenómeno ocurre cuando áreas del cerebro encargadas de la percepción corporal y espacial se desincronizan. El cerebro pierde momentáneamente la capacidad de distinguir con claridad entre el yo y el entorno, proyectando una presencia externa. No se ve ni se oye a nadie, pero la sensación es intensa y convincente. Se ha observado en condiciones de aislamiento, fatiga extrema, estrés intenso, privación del sueño y ambientes oscuros o silenciosos. Exploradores polares, montañistas y astronautas han reportado esta experiencia durante situaciones límite. Desde el punto de vista neurológico, el cerebro siempre está construyendo una simulación del mundo. Cuando esa simulación falla, la mente llena los vacíos con lo que considera más probable. Otra presencia humana. Este dato demuestra que nuestra percepción de la realidad depende de circuitos neuronales muy delicados. Cuando se alteran, la mente puede crear experiencias tan reales como inquietantes. El miedo como herramienta de control social. Durante siglos, el miedo fue una de las herramientas más eficaces para controlar sociedades enteras. Castigos públicos, rituales intimidantes, ejecuciones visibles y símbolos aterradores no buscaban solo castigar a una persona, sino educar emocionalmente a la población. El objetivo no era el daño físico, sino el impacto psicológico colectivo. Ver a alguien castigado creaba una memoria emocional poderosa que se transmitía de generación en generación. El miedo funcionaba como una barrera invisible que regulaba el comportamiento social sin necesidad de vigilancia constante. Muchas culturas desarrollaron rituales diseñados para impresionar. Vestimentas, música, escenografías y ceremonias que provocaban temor y respeto. El cerebro humano recuerda mejor lo emocional que lo racional, y el miedo se convertía en una herramienta de obediencia extremadamente eficiente. Este sistema no requería violencia continua, bastaba con el recuerdo del castigo. Desde el punto de vista psicológico, era más barato y efectivo. Este dato explica por qué el miedo ha sido históricamente tan poderoso. No porque las personas sean débiles, sino porque el cerebro humano está diseñado para evitar el peligro, incluso cuando solo lo imagina. Lugares donde el sonido engaña al cerebro. Existen regiones del planeta donde la geografía y las condiciones atmosféricas distorsionan el sonido de tal manera que voces, pasos o ruidos parecen provenir de lugares donde no hay nadie. Montañas, valles, cañones y formaciones rocosas pueden reflejar, amplificar o redirigir ondas sonoras de formas inesperadas. El resultado es una experiencia desconcertante. Un sonido lejano puede parecer cercano. Un eco puede llegar con retrasos extraños o desde direcciones imposibles. El cerebro, acostumbrado a interpretar el sonido de cierta forma, se confunde. Históricamente, estos lugares dieron origen a leyendas de espíritus, voces del más allá y presencias invisibles. Hoy sabemos que se trata de fenómenos acústicos, pero la experiencia sigue siendo perturbadora, incluso con la explicación científica. El cerebro utiliza el sonido para construir mapas del entorno. Cuando ese mapa falla, la percepción de la realidad se distorsiona. No es que el oído falle, es que la física del entorno rompe las reglas habituales. Este dato demuestra que nuestros sentidos no siempre son confiables. A veces, el entorno juega con el cerebro y gana. La analgesia natural. Cuando el cuerpo apaga el dolor para sobrevivir. En situaciones extremas, el cuerpo humano puede activar un mecanismo sorprendente conocido como analgesia natural, un estado en el que el dolor queda casi completamente bloqueado, incluso cuando existen heridas graves. No se trata de fuerza de voluntad ni de aguantarse, sino de una respuesta automática del sistema nervioso diseñada para aumentar las probabilidades de supervivencia en momentos críticos. Cuando ocurre un accidente grave, una explosión, una caída fuerte o una situación de vida o muerte, el cerebro interpreta que sentir dolor inmediato sería un obstáculo. En respuesta, libera una combinación intensa de sustancias químicas como endorfinas, adrenalina y encefalinas. Estas actúan directamente sobre los receptores del dolor, reduciendo o anulando la señal que normalmente viajaría hacia la conciencia. Por esta razón, existen numerosos casos documentados de personas que continúan caminando con fracturas, quemaduras severas o heridas profundas sin darse cuenta de su gravedad. El dolor no desaparece realmente, queda suspendido. Una vez que el cuerpo sale del estado de emergencia y los niveles hormonales bajan, el dolor aparece de golpe, a veces con una intensidad mucho mayor de lo esperado.
Desde el punto de vista evolutivo, este mecanismo tiene una lógica clara. Si un organismo se detuviera por dolor en el momento exacto en que necesita huir, proteger a otros o buscar refugio, sus probabilidades de sobrevivir disminuirían drásticamente. El cuerpo decide entonces una estrategia simple: sobrevivir primero, sufrir después. Este estado no puede activarse a voluntad. Nadie puede decidir no sentir dolor. Es el cerebro primitivo quien evalúa la amenaza y toma el control. Incluso personas entrenadas como atletas o soldados solo experimentan analgesia extrema cuando el sistema nervioso percibe una amenaza real e inmediata. Este dato curioso demuestra que el dolor no es una señal absoluta. Es una experiencia modulada por el cerebro. En momentos límite, el cuerpo humano es capaz de apagar temporalmente el sufrimiento para proteger lo más importante: la vida. Sonidos misteriosos escuchados por miles de personas a lo largo de la historia. A lo largo de la historia existen registros inquietantes de sonidos extraños escuchados simultáneamente por miles de personas en distintas épocas y lugares. Estos sonidos han sido descritos como trompetas en el cielo, rugidos profundos, vibraciones metálicas o zumbidos persistentes que parecían surgir del aire mismo, sin una fuente visible. Crónicas medievales, diarios personales, registros eclesiásticos y periódicos antiguos mencionan estos fenómenos. En muchos casos, las descripciones coinciden sorprendentemente, aun cuando las personas no tenían contacto entre sí. Para quienes los escucharon, estos sonidos eran interpretados como señales divinas, advertencias sobrenaturales o presagios de grandes catástrofes. En épocas más recientes, estos eventos han sido asociados a fenómenos naturales poco comunes: movimientos tectónicos, ondas acústicas atmosféricas, actividad solar, descargas eléctricas en capas altas de la atmósfera o incluso vibraciones industriales modernas. Sin embargo, no todos los casos encajan perfectamente en estas explicaciones. Lo más inquietante no es solo el sonido, sino la reacción colectiva. Muchas personas describieron sensaciones físicas asociadas: presión en el pecho, ansiedad inexplicable, vibración en el suelo o una sensación de amenaza inminente. El cerebro humano, al enfrentarse a un estímulo desconocido, intenta interpretarlo usando referencias conocidas. Por eso muchos lo comparaban con trompetas, motores o rugidos de animales gigantes. Aunque hoy contamos con más herramientas científicas, algunos de estos eventos siguen sin una explicación definitiva. No porque sean sobrenaturales, sino porque ocurren en condiciones difíciles de reproducir o medir. Este dato curioso nos recuerda que incluso en el mundo moderno existen fenómenos acústicos que desafían nuestra comprensión completa. El planeta es dinámico, y no todos sus sonidos se comportan como esperamos. El silencio del espacio es más activo de lo que imaginamos. Se suele decir que el espacio exterior es completamente silencioso, y en términos cotidianos esto es cierto. No hay aire para que el sonido viaje como en la Tierra. Sin embargo, esta idea puede ser engañosa. El espacio no es un vacío inerte, es un entorno lleno de actividad invisible. En el espacio ocurren constantemente choques de partículas cargadas, vibraciones electromagnéticas, fluctuaciones de plasma y ondas producidas por campos magnéticos. Estas interacciones no pueden ser escuchadas directamente por el oído humano, pero los instrumentos científicos pueden detectarlas y convertirlas en señales audibles. Satélites y sondas espaciales registran estas ondas y las traducen a frecuencias que podemos escuchar. Así, los científicos han logrado escuchar tormentas solares, interacciones entre el viento solar y los planetas, e incluso vibraciones asociadas a campos magnéticos gigantes. Es importante entender que estos sonidos no son inventados, son datos reales transformados en audio para que el cerebro humano pueda interpretarlos. En lugar de ondas sonoras tradicionales, se trata de información convertida en sonido. Este proceso ha permitido estudiar el espacio de formas nuevas, detectando fenómenos que serían invisibles con imágenes. El espacio, lejos de ser un vacío muerto, es un sistema activo donde ocurren procesos constantes a escalas enormes. Este dato curioso rompe la idea romántica del silencio absoluto. El espacio no está callado, simplemente no habla en un idioma que nuestros oídos puedan entender sin ayuda. La identidad humana puede reconstruirse después de un trauma severo. La identidad personal, quién eres, cómo piensas, qué sientes, parece algo sólido e inmutable. Sin embargo, en casos de trauma severo, el cerebro humano puede reconstruir completamente esa identidad sin que la persona sea consciente del cambio. Accidentes graves, lesiones cerebrales, experiencias extremas o estrés psicológico intenso pueden alterar redes neuronales clave. Cuando esto ocurre, recuerdos, emociones, prioridades y comportamientos pueden modificarse profundamente. La persona no siente que ya no es ella misma,
Simplemente siente que es normal, aunque diferente. Esto sucede porque la identidad no está almacenada en un solo lugar del cerebro. Es el resultado de múltiples sistemas trabajando juntos. Si algunos de esos sistemas se reorganizan, la forma en que la persona se percibe a sí misma cambia. En algunos casos, personas pierden intereses antiguos y desarrollan otros nuevos. Cambia su tolerancia emocional, su manera de relacionarse o incluso su sentido moral. El cerebro no borra la identidad, la adapta para seguir funcionando. Este dato demuestra que el yo no es fijo. Es una construcción dinámica, moldeada por la experiencia y la biología. La identidad humana es más flexible de lo que solemos creer. Construcciones antiguas que resisten terremotos sin mortero. Algunas civilizaciones antiguas desarrollaron técnicas de construcción tan precisas que sus edificaciones han resistido terremotos durante siglos sin utilizar mortero. Las piedras encajan con tal exactitud que apenas es posible introducir una hoja de papel entre ellas. Este tipo de construcción no depende de adhesivos, sino de peso, equilibrio y geometría perfecta. Cada bloque está tallado para distribuir las fuerzas de manera eficiente. Cuando ocurre un sismo, las piedras se mueven ligeramente y luego regresan a su posición original, disipando la energía sin colapsar. Ingenieros modernos continúan estudiando estas estructuras porque replicar esa precisión es extremadamente difícil, incluso con maquinaria avanzada. No se trata solo de fuerza bruta, sino de un conocimiento profundo del material, el terreno y el movimiento. Estas construcciones demuestran que el conocimiento antiguo no era primitivo. Era práctico, experimental y altamente efectivo. En algunos casos, sigue superando soluciones modernas. Este dato curioso nos recuerda que el pasado no siempre fue inferior tecnológicamente. A veces simplemente usaba principios distintos y sorprendentemente duraderos. Después de todo lo que acabas de escuchar, queda claro algo. El mundo no es tan simple como parece, y nosotros tampoco. Tu cuerpo puede apagar el dolor. Tu mente puede reconstruir quién eres. El pasado sigue hablando a través de piedras que no se caen. Y la naturaleza todavía guarda fenómenos que apenas empezamos a entender. Lo curioso no es que existan estos datos. Lo verdaderamente impresionante es que convivimos con ellos todos los días sin notarlo. Si alguno de estos temas te dejó pensando, si sentiste ese momento de espera, ¿qué acabo de escuchar? Entonces este video cumplió su objetivo. Y dime algo, ¿cuál de todos estos datos te voló más la cabeza? Déjalo en los comentarios, porque aquí seguimos explorando lo extraño, lo oculto, y eso que casi nadie se detiene a explicar. Nos vemos en el próximo viaje por la curiosidad. Dime, ¿sabías todo esto?